Bueno, 3 minutos que quedan aquí y no he puesto en el otro estado abierto el anterior, no importa. Les voy a mandar el link en caso de que se salga de este link ya. Bueno, entonces en los exámenes les pueden poner funciones de las células de Leydig, ¿ya? Y él les pone en full. Les pone, por ejemplo, comerse el exceso de citoplasma, cuidar a las células sexuales, producir, en este caso, inhibina, que es otra hormona también súper importante, produce factor inhibidor mulleriano y producen testosterona. ¿Ya? Y les dicen cuál es una función de las células de Leydig. Entonces, chuta, ¿cuál será? Pues si me ponen 4, 5. Obviamente es la de testosterona, porque la de Leydig solo produce testosterona y es su única función. ¿Listo? En cambio, las de Sertoli son células que producen, en este caso, todas las demás funciones. Y ese es un tip, o sea, puedes descartar por eso. O sea, si te dicen todas son funciones de las células de Sertoli, excepto si lees por ahí una de testosterona, esa es la respuesta. Ese es un método de examen súper, bueno, a mí me iba súper bien en la universidad con ese método, que es el método de descarte, ¿sí? Porque hay veces que tú no te puedes aprender todo de memoria. Sin embargo, con este método de descarte, puedes tú ir, en este caso, eliminando cosas que por A o B ya las entiendes. Y lo más fácil de aprenderse de las funciones de las células de Leydig y de Sertoli es acordarte que las de Leydig solo producen testosterona y todo lo demás le damos a las de Sertoli. Ya obviamente si tienes que pegarte una leída de las de Sertoli que nomás producen, porque pueden que te pongan que inhiben cuando en realidad activan, ¿ya? Pero ya eso ya es otro método de estudio, ¿ya? Y este es un túbulo seminífero. Muy bien. Pero para entender esto del túbulo seminífero, ustedes tienen que acordarse algunas cositas importantes. Estas cositas importantes de lo que es el túbulo seminífero y todo su proceso de desarrollo, en realidad es la primera diferencia que existe entre lo que viene a ser el proceso de formación de los ovocitos y demás en la mujer y el proceso de formación de los espermatozoides en el hombre. En el hombre existe una etapa determinante para iniciar a producir espermatozoides. ¿Cuál es esta etapa? La pubertad. Es decir, desde que inicia la pubertad, 12, 13 años, el espermatozoide empieza su proceso de formación hasta llegar a ser un espermatozoide maduro. ¿Listo? Y desde que antes de la pubertad, es decir, desde los 10, 8, desde que nació el guagua hasta que los 12 años, los espermatozoides están, no hay espermatozoides en sí, sino hay unas células primitivas que se llaman espermatogonios, ¿ya? Y hay una diferencia súper importante. Antes de la pubertad no hay túbulos seminíferos. En vez de túbulos, hay algo que se llaman lobulillos testiculares y cada lobulillo testicular tiene cordones seminíferos. Estos cordones seminíferos, ¿en qué se diferencian de los túbulos seminíferos? En una sola cosa, no tienen luz. Es como un cordón, o sea, si ustedes cortan un cordón de un zapato, no es un hueco, o sea, es literalmente todo está taponado. Y el túbulo seminífero, en cambio, tiene luz. Esa es la principal diferencia. Entonces, antes de la pubertad, cordón seminífero. Después de la pubertad, túbulo seminífero. ¿Hasta cuándo produce espermatozoides el hombre? En este caso, acuérdense que de por vida, hasta que se muere, desde que inició la pubertad. Y la mujer, ya vamos a ver que no es así. La mujer solo tiene años contados de fertilidad y luego viene algo que se llama menopausia y climaterio, que ya es también un estado fisiológico de la mujer. Pero el hombre puede producir hasta que se muere. Obviamente, mientras más años pasa, la calidad del semen y los espermatozoides va a ir disminuyendo, pero eso no significa que un hombre de 80 años no pueda ser papá. Sí puede, porque aún sigue produciendo espermatozoides, ¿ya? Entonces, niños recién nacidos, niños escolares que aún inician la pubertad, 10, no 11 años, aún tienen cordones femeninos, es decir, sin luz, ¿ya? Y luego de esto, ya en la pubertad, ya presentan cordones seminíferos, perdón, túbulos seminíferos, es decir, en este caso, tienen luz. La principal diferencia. Y la pregunta del millón es, ¿hay células de Leydig en un niño y en un anciano? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que hay células de Leydig en un niño y un anciano?
¿Dónde estaban las células de Leydig? Vamos. Aquí se acaba esta reunión. En los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Muy bien, en los túbulos seminíferos. No, no estaban en los túbulos seminíferos, cero. Todos los que En el espacio intersticial. muy bien, en el espacio intersticial, es decir, al lado de los túbulos seminíferos. Y la pregunta que les hacía era, ¿estas células de Leydig también las tiene un bebé recién nació? No creo, porque la testosterona ahí es cuando están en la pubertad. Ya, no, dice la Melanie. Muy bien, se acepta su concepto. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto? Creo que sí, porque como están fuera no creo que afecte nada, ya que tienen antes de los túbulos seminíferos cordón seminífero, entonces Evelyn, tu razonamiento está bien. O sea, en realidad las células de Leydig se forman cuando son fetos, se están desarrollando, porque ya tiene que existir células que después empiezan a producir testosterona. Porque si no produce testosterona, no se va a desarrollar un feto masculino. Es decir, no se puede desarrollar los genitales, tampoco van a empezar a crecer los genitales en la etapa de la niñez. Obviamente, como bien lo mencionó la Melanie, no, pues que la testosterona hay en la pubertad. No, de hecho, sí hay en los niños, solo que en la pubertad se pega un pico de crecimiento. Es decir, estaba bajito, bajito, bajito y ¡pum! Pegó el pico de alzada y este pico de alzada que se pega a la testosterona es lo que le cambia al niño y le vuelve adolescente. Le crecen más los testículos, le crece más el pene, aparece vello púbico, aparece vello axilar, les cambia la voz, todo gracias a este pico de aumento de lo que es la testosterona. Pero las células de Leydig sí siguen habiendo. Y también hay las espermatogonias, como les estaba mencionando, y las células de Sertoli en los bebés. Lo que se diferencia, por ejemplo, y esa es una pregunta, ¿no? Y ustedes ya vieron esto, me supongo, también en clases, porque les van a tomar este examen. Pregunta del millón. En un niño de 8 años, que aún no ha iniciado la pubertad, que pongan que ha iniciado los 8 años, eh, ¿ustedes encontrarían espermatocitos primarios? Digan, sí, no, equivóquense. Lo bueno de aquí es que se pueden equivocar, pueden decir piedras que no hay problema. O sea, lo que yo no quiero que se equivoquen es el rato del examen, ¿no? Entonces, como les digo, en un niño de 8 años que aún no inicia la pubertad, ¿hay espermatocitos primarios? No creo, No. Dice, muy bien, ¿por qué, Jess? porque decía que había las espermatogonias A, B y así, entonces esos iniciaban cuando era la pubertad. Bien, Y ajá, recuerden que antes de la pubertad, lo único que hay es, en este caso, ¿qué cosa? Espermatogonias. Después de la pubertad, las espermatogonios se dividen por A1, A2, A3, claros, oscuros, espermatogonios tipo B, e inician la meiosis. Después de la pubertad, por el Una estilo, pregunta. dime, Thais. ¿El espacio intersticial vendría a ser lo mismo que el tejido conjuntivo peritubular Muy bien, o sí, es algo diferente? este es el otro nombre. Este es el tejido conjuntivo, porque al final el espacio intersticial, como ya van a ver tejidos, van a ver que existen diferentes tipos. El tejido conjuntivo también le llaman tejido conectivo peritubular, que es el espacio intersticial. Muy bien, Thais, es el otro nombre nada más. ¿Listo? Gracias. Bien, entonces recuerden, solo después de la pubertad tenemos principalmente lo que son los túbulos seminíferos. ¿Listo? Y también la reproducción. Ya, bien, entonces hasta ahí entendido, ¿no es cierto? Entonces, pregunta de examen, ¿no? Como ya les dije, por ejemplo, un bebé de 8 meses tendrá espermatogonios, No. Espermatogonias sí. de sí, 8 meses tendrá espermatogonios, Sí. sí, sí. sí, Un bebé de 8 meses tendrá células de Sertoli, sí, Sí. sí. sí, Un bebé de 8 meses puede producir testosterona, sí. no, pero no en pues cantidades excesivas, ¿no es cierto? O sea, normal, porque son hormonas que producen en este caso el cuerpo, ¿ya? Y sobre todo el cuerpo masculino. Bien. Bien, entonces miren, aquí ya está ampliado un poquito más el gráfico que les estábamos hablando y dentro de este gráfico nosotros vemos, ¿no? Túbulo seminífero, epitelio seminífero, que el epitelio seminífero viene a ser
cómo se está dividiendo. Recordando que las espermatogonias, que son las células como que más primitivas, se encuentran siempre pegados a la lámina basal, ¿ya? Y mientras más se dividen hasta llegar a ser espermatozoides, los espermatozoides se encuentran siempre a la luz del túbulo seminífero, ¿ya? Y cuando llegan a la luz del túbulo seminífero, hay un proceso que se llama espermiación. Que se acuerdan de esa palabra, es súper importante, ¿ya? Espermiación. ¿Qué es la espermiación? Es la liberación de los espermatozoides a lo que es el túbulo seminífero. ¿Listo? Recuerden que afuera tenemos las células de Leydig, como bien lo dijo su compañera Thais. Este espacio de aquí se llama espacio peritubular o tejido conectivo peritubular o espacio intersticial, porque es el intersticio. Por eso es un tejido conectivo, ¿ya? Ya vamos a ver cuando tengan la clase de tejidos, obviamente con otro profe, la clase de tejidos, ahí hablaré un poquito de tejidos conectivos, tejido reticular y hablarán un poquito más de todos estos temas. ¿Listo? Pero lo más importante es principalmente que ustedes tomen en cuenta y en consideración cada una de las cosas que pasan antes de la pubertad y después de la pubertad. Muy bien, eso es lo más importante. Bien. Y miren, más o menos está así, ¿no es cierto? Las células de Leydig son como protectoras, como que le guardan, le cuidan a las células espermatogénicas de sus distintos tipos de protección, de división. Por eso se llaman células mamá o células, en este caso, que se encargan de la protección, de que coma bien, que se alimente, que si tiene demasiado citoplasma se lo comen porque está en exceso, de que le dice, mira, necesito que te dividas porque ya tengo testosterona. Y dice, capta la testosterona y la manda, capta las hormonas que envía a una estructura que se llama la hipófisis, y la hipófisis dice, voy a enviar LH y FSH, que son las dos hormonas que tienen que acordarse. La hipófisis produce dos hormonas que no se pueden olvidar, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿ya? La hormona luteinizante es una hormona que en este caso es producida por la adenohipófisis o también conocida como la hipófisis anterior, ¿ya? Y la la folículo estimulante, que también se llama FSH, también es producida por la adenohipófisis, y en el hombre y en la mujer, estas dos hormonas son las que tienen que ir jugando. Y es ahorita que vamos a ver solo cómo se forman los espermatozoides y eso, no hablemos mucho de la interacción hormonal, pero cuando ya tengamos la clase de ciclo sexual masculino y femenino, ahí sí hablaremos de cuándo actúa la folículo estimulante, cuándo actúa la luteinizante y por qué son importantes cada una de ellas, ¿ya? Cuando ya lleguemos a ese tema. Muy bien, y por afuera, como ustedes ven, se encuentra solo la hormona, las células de Leydig, ¿ya? Igualito este gráfico de aquí, para que ustedes lo vean, lo admiren y lo analicen en este sentido. Estoy admitiendo a los que están afuera del aula. Ya, muy bien. A ver, chiquillos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Fácil, ¿no es cierto? Pero aún ni siquiera vemos cómo se forman los espermatozoides. O sea, ahorita nos estamos empapando en un concepto de que ya conozco dónde está el testículo, conozco que está dentro del túbulo seminífero, conozco que está afuera, conozco cuándo se inician a formar los espermatozoides, es decir, a partir de la pubertad. Conozco que antes de la pubertad hay la célula primitiva que va a generar el espermatozoide que se llama espermatogonio. Conozco qué hacen las células de Leydig, conozco qué hacen las células de Sertoli y nos vamos al siguiente punto. Y como les decía, ¿no? Las células de nodrizas, o también conocidas como las células de Sertoli, o células sustentaculares, hacen todo esto. Son full cosas, o sea, por eso les decía que en el libro igual les menciona todas estas cosas de aquí. Primero, que captan testosterona y la hormona folículo estimulante. ¿Quién producía hormona folículo estimulante? Pregunta de examen. ¿Quién produce folículo estimulante? La hipófisis. La La hipófisis. Muy bien, más específico, como su compañera lo dijo, la adenohipófisis, porque la hipófisis tiene dos, es como una uva, ¿ya? Que tiene un racimo de uvas que tiene dos uvitas. La hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. ¿Cuál produce folículo estimulante y luteinizante? La anterior o conocida como adenohipófisis. ¿Listo? Entonces, esta hormona de aquí es producida por la adenohipófisis, pero miren, ¿quién capta la hormona folículo estimulante?
¿Quién dice, ah, mira, me llegó folículo estimulante, qué chévere, gracias, y le empieza a guardar, como si le dieran una ración, como si vinieran los partidos políticos y le dijeran, mira, toma, te regalo una caja de arroz, y dice, ay, qué chévere, tengo arroz, voy a cocinarles. ¿Y a quién captaba esa hormona folículo estimulante? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? Las células sustentaculares. O sea, Muy bien, las células nodrizas o sustentaculares. ¿Y quién producía testosterona? las células de... Las células de Leydig. Muy bien. Y también forman la barrera hematotesticular, que es esta barrera que les decía aquí, que está aquí, miren, aquí está el círculo, el círculo. Esta barrera hematotesticular es súper importante porque impide que el sistema inmunitario reconozca como células extrañas a los espermatozoides. Si no existiera esta barrera hematotesticular, llegara a un glóbulo blanco y dijera, oye, loco, tú eres una célula anormal porque todas mis células tienen 46 cromosomas. Ya van a ver eso en la clase de ADN, ¿no? Todas mis células tienen 46 cromosomas. ¿Y tú por qué tienes 3? O sea, ¿qué te pasa, no? Entonces dice, ah, tú no eres una célula y la ataca. ¿Se imaginan que pasara eso? Nunca el hombre podría reproducirse porque el sistema inmunitario estaría atacando a esas células creyendo que son células malignas, como cancerígenas, o células que no deberían estar ahí. Y eso no sucede por esta barrera hematotesticular, que es una barrera que es como la pared del tubo, ¿ya? Y esta pared del tubo dice, no, pues, o sea, por aquí puede pasar cualquier tipo de sustancia nutritiva, hormonas, la propia testosterona, la hormona folículo estimulante, pero ninguna célula puede pasar, mucho menos las células de los glóbulos blancos, porque si pasa uno, me ataca todita las células que están dentro, porque dice, estas son células anormales, ¿ya? Entonces, esa es la función de la barrera hematotesticular, así en resumidas cuentas, ¿ya? ¿Qué más hace? Fagocita. ¿Y qué es fagocitar? Eso es pregunta de examen hasta en tercer semestre. Fagocitar significa comer, depurar, revisar cosas que están por ahí perdidas y comerse para que no estén ahí. Es como limpiar los desechos, ¿ya? También producen algo que se llaman sustancias inhibidoras y estimuladoras de los conductos müllerianos. Inhibe la liberación de gonadotropinas, es decir, cuando ya hay mucha testosterona o cuando ya hay muchas células adentro de los testículos, porque el hombre no ha eyaculado en un año, digamos ya, hay muchos espermatozoides dentro, le dice, oye, voy a producir algo que se llama inhibina. Y cuando produce esta inhibina viaja a través del torrente sanguíneo y llega a la hipófisis y le dicen, amiga, ya no mandes folículo estimulante porque tengo demasiados espermatozoides. Ella dice, está bien, disminuyo la cantidad y empieza a disminuir la cantidad de inhibina, ¿ya? Y como ya disminuye la cantidad de inhibina, y como ya disminuye la cantidad de hormona folículo estimulante, se empieza a disminuir la producción de espermatozoides. Es decir, es un sistema de retroalimentación que me supongo que ya están viendo, o si no, después verán, igual aquí en el curso veremos, ya hablaremos un poco de los sistemas de retroalimentación, positivos y negativos, ¿ya? Y pues ayudan a producir algo que se llama factor inhibidor mülleriano. Ojo, este es súper importante, ¿no? El factor inhibidor mülleriano, este factor inhibidor mülleriano, lo que hace principalmente es evitar que el hombre desarrolle los conductos de Müller, que vienen a ser las trompas de falopio que están conectadas a los ovarios, ¿ya? Gracias a que estas células sustentaculares producen este factor inhibidor mülleriano, no se forman los conductos de Müller, ¿ya? Y como no se forman los conductos de Müller, gracias a este proceso que les digo de producir esto de aquí, pues no permite o no hace, pero voy a mutear al Jefferson, ¿ya? No permite o no hace que se formen estos aparatos reproductores femeninos. Pregunta de examen, ojo, es factor inhibidor, porque en algunos exámenes cuando les ponen preguntas de premisa y razón, les ponen el factor activador, no producen factor activador mülleriano, y tú dices, ah, sí, vi que era mülleriano, verdadero ha de ser, cuando en realidad era falso, porque no es activador, porque era inhibidor. Ojo, en la universidad, nuestra universidad en la central, estas preguntas capciosas en embriología es lo que les tumba a la mayoría y les hace jalar el semestre. Entonces, lo más importante siempre es leer bien lo que les pregunto. ¿Listo? Y las células de Leydig producen testosterona. Se acabó. Miren, este gráfico de aquí es súper bonito, porque en el tejido conectivo peritubular vemos a las células de Leydig formando como que unos pequeños tríos, por así decirlo. Es decir, miren, celulitas aquí y se acabó. Y miren cómo se encuentra
En este caso, ¿cómo se llamaba esta parte de aquí? Recién les dije que está formado por las células nodrizas. ¿Cómo se llamaba, chicos? La barrera hematotesticular. Muy bien, la barrera hematotesticular, ¿ya? Y pues, miren cómo se ve. Miren estos penachos, estos pelitos que están saliendo por aquí, que parecieran pelitos, en realidad son los espermatozoides. Como de aquí, de una célula gigante así grandota, se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita y genera los espermatozoides. Y una célula gorda, grandota, circular, genera una célula con una cabeza chiquita y con una colita que le llamamos flagelo. Si ven, todo eso tiene que pasarle a este espermatogonio para volverse esta célula de aquí, que justo donde que estoy ahorita haciéndole con la luz, se nota clarito la cabeza y la colita. ¿Ya? Eso es lo más importante. Esto ya les expliqué, que es desde los 13 años hasta que se muere. ¿Listo? Y esto es espermatogénesis. Este proceso de aquí tan sencillo y tan básico, que vamos a ver en qué consiste, ¿no? Cuando es la pubertad, el espermatogonio pasa por varios procesos de división. Y en el libro les dice espermatogonios A1, A2, A3, A4. Los A3 y los A4 son conocidos como claros y oscuros. Los unos se mantienen en estado de quiescencia o latencia, es decir, que se quedan ahí chiquitos y esperando que suceda algo. Y los otros, en este caso, pues se dividen y llegan hasta algo que se llama espermatogonio tipo B, ¿ya? Que vendría a ser este de aquí. Este espermatogonio tipo B es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el espermatogonio tipo B es la última célula que se divide por mitosis, es decir, el primer proceso de división, el más común. Y gracias a esa división de mitosis se forma algo que se llama espermatocito primario. Listo. Eso es lo último. Y aquí le saben jugar, o sea, en las pruebas lo único que les hacen es jugarles la cabeza. Les preguntan, por ejemplo, y yo les digo, ¿no? ¿Cuál es la última célula que se forma por mitosis? Escucharán bien la pregunta. ¿Cuál es la última célula que se forma por mitosis? Si no quieren algunos hablar y eso, pueden escribir en el chat. También sirve. El espermatocito primario. El Ya, espermatocito el primario. espermatocito primario, dicen, ¿no es cierto? Y está bien, porque esa es la última célula que se forma por mitosis. Y la otra pregunta que les hacen es, ¿cuál es la última célula que se divide por mitosis en la espermatogénesis? El espermatogonio tipo B. Muy bien, chiquillos. El espermatogonio tipo B. Entonces tenemos, ¿no? Espermatocito primario, última célula que se genera por mitosis. Y el espermatogonio tipo B es la última célula que se divide por mitosis. Cosas diferentes, pero que al final entre estas dos está el juego. Y el espermatocito primario tiene la característica súper importante que es una célula grandota, ¿ya? Y esta célula grandota de aquí se divide en dos, y luego esa de ahí en dos más, y de ahí se genera el espermatozoide, tal como le ven aquí en el dibujito. ¿Listo? El espermatocito primario ingresa a la meiosis 1 y forma el espermatocito secundario. Y el espermatocito secundario ingresa a la meiosis 2 y forma las espermátides, ¿ya? Y las espermátides, ya hasta ahí se acabó la meiosis. Pero las espermátides sí notan, o sea, ustedes dicen, chuta, pero una espermátide y ya está, ¿no es cierto? Y es verdad. Pero la espermátide tiene que transformarse, es decir, de una célula gordita que tiene aquí, se tiene que volver una célula flaquita y alargada, como le están viendo aquí en el dibujo. Si por ahí me escuchan entrecortado, me avisan porque está lloviendo durísimo y a veces a ver el internet cuando llueve, ¿no? En caso de que se escuchen entrecortado. Y esta célula gordita, que se volvió una célula flaquita, solo cambia. O sea, es como si yo me fuera al gimnasio y me flaqueo y me pongo tuco, mamado, por así decirlo. Entonces, ese proceso de ahí solo es un proceso de cambio o diferenciación, que no se llama espermatogénesis, sino se llama espermiogénesis, es decir, la formación de un espermatozoide. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces, espermatocito primario, secundario, espermátides, espermatozoide. Muy bien. Ustedes en clases también han de haber visto cuáles son las cargas genéticas, ¿no es cierto? Y les han de haber dicho cuáles son cargas genéticas y esas cosas. ¿Cuál es la carga genética de un espermatocito primario?
2N. 46 cromosomas. Muy bien, 2N significa 46 cromosomas y cada uno 12. ¿Ya? 12. Muy bien. 2N, 2E. Cuando se dividen por primera división meiótica, ¿cuál es la carga genética? 1N, 2P. 1N, 2E. Acá arriba también, 1N, 2E. Eso sí preguntan en los exámenes, así que pilas los que por ahora no lo están cachando, me dicen, ¿no? ¿Y cuál sería la carga de las espermátides? NC. NC, o también en algunos otros libros, ¿cómo les ponen? 1N, No sé. 1C, que viene a ser lo mismo, ¿ya? ¿Y cuál sería la carga de los espermatozoides? NC. NC. 1N, 1C o NC viene a ser lo mismo, porque el 1 en muchas literaturas no le toman en cuenta, es como un invisible, pero ahí está. ¿Por qué es la misma carga genética un espermátide que un espermatozoide, chicos? Porque lo único que pasó fue que el espermatozoide como que se transformó, pero no quita su carga, o sea, solo se transformó morfológicamente, por así decirlo. Perfecto, Melanie. Y esa es la respuesta para un examen. Porque el proceso conocido como la espermiación, la espermatogénesis y la espermiogénesis son cosas diferentes. La espermatogénesis es la formación hasta las espermátides. Que aquí se rompen estos puentes de citoplasma que están viendo aquí, por ejemplo, en este gráfico de aquí, que miren que tiene un puente, otro puente, y liberan el exceso de citoplasma, y hay algunos otros cambios que ya vamos a verle más luego en la clase, que hacen, en este caso, que se transformen solo en un espermatozoide, ¿ya? Pero no hay un proceso de división. Es decir, de un espermátide se forma un espermatozoide, de otra el otro, y así. En cambio, por ejemplo, de un espermatocito secundario se forman 2 espermátides. De un espermatocito primario se forman 4 espermátides. Y eso es otra pregunta de examen que les ponen. Y por ejemplo, aquí vea, vamos a ver si están medios pilas. De un espermatogonio tipo B, ¿cuántas espermátides se forman? De un espermatogonio tipo B. Ojo que aquí no está completa la imagen, ¿no? Pero de un espermatogonio tipo B, ¿cuántas espermátides se forman? 8. Muy bien, Jess. 8, porque obviamente de aquí, del espermatozoide tipo B, se forman 2 espermatocitos primarios y cada uno hace su proceso de división. De un espermatocito primario, ¿cuántos espermatozoides se forman? 4. 4. ¿Y cuántas espermátides se forman de un espermatocito primario? 4 igual. 4 igual. De un espermatocito secundario, ¿cuántos espermatozoides se forman? 2. 2. Y de 4 espermatocitos primarios, ¿cuántas espermátides se formarían? De 4 espermatocitos primarios. 16. 16. Porque de cada espermatocito se generan 4. Entonces, 4 por 4, 16. Matemáticas nada más. ¿Listo? Muy bien. Y otra cosa que tienen que acordarse aquí es cuánto dura cada meiosis. La meiosis 1, ¿cuánto duraba, chicos? En el libro también está. 24 días. ¿Segurísimos? ¿Segurísimos? Sí, la meiosis 1, 24 días y la meiosis 2, 8 horas. Muy bien. 24 días y la meiosis 2 dura 8 horitas. ¿Ya? Y la diferenciación y este proceso de aquí, ¿cuánto dura? Más o menos el proceso total hasta que se forma un espermatozoide morfológicamente bien. Y aquí les pongo el otro ejemplo. Es como ir creando un carro, ¿ya? En el testículo, en los túbulos seminíferos, se arma todo el carro. Todito, o sea, el carro ya está perfecto. Pero en el epidídimo se le pone el motor. Y cuando ya llega a mezclarse con el semen y demás, se le pone la gasolina para que pueda arrancar el carro. Son 3 procesos importantes. Entonces, más o menos para que el carro ya esté armado, se le vea bonito, precioso y todo, pero aún le falta el circuito eléctrico y el motor, por así decirlo, ¿cuántos días tiene que pasar en el túbulo seminífero? En el libro sí les mencionaba. ¿Cuánto es? Para que alcance la madurez morfológicamente desde los túbulos seminíferos de 60 a 70 días. Muy bien, Thais. Es de 60 a 70 días. Eso es lo que pasa dentro de, en este caso, el túbulo seminífero. ¿Sí? Y en el epidídimo, ¿cuánto es para la otra maduración que ahorita vamos a ver? De 12 días. 12 días.
de 12 a 14 hasta 16 días, porque en el libro mismo se contradicen dos partecitas por ahí, pero más o menos un promedio de 14 días es lo que tiene que pasar ahí, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, chicos, hasta aquí, ¿está entendido? ¿Recordaron las cosas que están en el libro? ¿Está fácil? Sí, es fácil, pero ¿está sencillo? También. ¿Está entendido? Sí. Los demás son 50, vean. Sí, sí está entendido. ¿Entendido? Ya les puse a toditos Sí, ahí. entendió. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a continuar. Bueno, ya ahí les decía que se dividen y ya. Entonces, espermátide se transforma en un espermatozoide. Y para eso tiene que suceder algunos cambios, ¿sí? Y es esto de aquí. Primero, es una célula gordita se transforma en una flaquita. Estas 5 cosas tienen que acordarse sí o sí, porque estos les preguntan en los exámenes de qué es la espermiogénesis. Como estaba muy gordita y va al gimnasio, suda, pierde cosas, ¿no es cierto? Entonces, primerito, como tiene exceso de citoplasma, lo elimina. ¿Y quién se come este exceso de citoplasma? Las de Sertoli. Muy bien, Jessica, las de Sertoli. Primerito. Segundo, como era una célula gordita, el núcleo era grandote. Ahora el núcleo se va a ir compactando, compactando, compactando y haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta generar solo la cabeza del espermatozoide. ¿Ya? Entonces la cromatina, que viene a ser el núcleo, se compacta y se genera solo lo que es el núcleo. ¿Listo? Tercera cosa. Ustedes sí saben qué es el retículo de Golgi, también llamado aparato de Golgi, ¿no es cierto? El aparato de Golgi forma el acrosoma y el acrosoma viene a ser el casco del soldado. Es decir, viene a ser en este caso lo que va a utilizar en la guerra. Y les digo eso de la guerra porque quizá ahorita no veamos eso, no vamos a ver fertilización, pero cuando ya vean fertilización en primer semestre, van a entender que en realidad el acrosoma es una central enzimática que va a ir liberando y desprendiendo, en este caso, pues todo lo que viene a ser las enzimas que le van a permitir al espermatozoide atravesar el ovocito. Entonces, súper importante este de aquí, ¿ya? Y luego hay dos centriolos, uno proximal y uno distal. El distal, es decir, el que está más lejitos del espermatozoide, viene y forma el flagelo del espermatozoide. Son preguntas de examen, ¿sí? En el libro, no me acuerdo si en la tercera edición o en la segunda, solo les dice el centriolo, ¿ya? Y como les dice solo el centriolo, pues ya, ¿se acuerdan que el centriolo es el que forma el flagelo del espermatozoide? Pero si ya les ponen proximal o distal, es el distal, ¿sí? Es decir, el que está más lejos, distal. ¿Listo? Y las mitocondrias que estaban regadas en todo el espermatozoide, se generan o se forman en este caso ya en una vaina que se llama la vaina mitocondrial. Y de esta manera se genera una de las células más pequeñas del cuerpo que aproximadamente mide entre 50 a 60 micras. Y el espermatozoide es una de las más grandes, que mide 200 micras, es decir, es grandotota, en comparación a esta célula que mide de 50 a 60 micras, pero contando toda la cola. Entonces es bien pequeña, en comparación a un ovocito secundario, ¿ya? O un óvulo, que en este caso cuando ya es liberado el rato de la ovulación, ¿ya? Entonces, vamos como Padre Nuestro, por así decirlo. Para que se transforme un espermátide en un espermatozoide, suceden 5 cosas. En sus casas, ahí apagados el micrófono igual, podemos ir diciendo. Primero, existe una liberación del exceso de citoplasma. Muy bien. Segundo, la cromatina se compacta, es decir, se hace más y más chiquita. ¿Listo? Tercero, el aparato de Golgi o retículo de Golgi, que viene a ser lo mismo, forma el acrosoma, es decir, el sombrero del espermatozoide, el capuchón. ¿Ya? Cuarto, el centriolo, si en algún libro le dices es el centriolo distal, forma la cola del espermatozoide, que esta cola recibe el nombre de flagelo, ¿ya? Y por quinto, todas las mitocondrias, es decir, la central energética del espermatozoide, se ubica en el cuello del espermatozoide y se llama vaina mitocondrial. ¿Por qué? Porque están todas las mitocondrias ahí como arvejas, ¿ya? O como un frejo, toditas en fila y en un solo lugar. Se llama la vaina mitocondrial. Y eso es todo. O sea, esos son los únicos cambios que suceden en la espermiogénesis. ¿Está entendido? Son 5 cositas que tienen que acordarse.
¿Cuáles de estas son las dos más importantes de acordarse? Porque les hacen confundir en el examen. El retículo de Golgi, acrosoma, ¿ya? Y centriolo, flagelo, es decir, la cola, ¿ya? Cola, centriolo, holo, ola, ¿ya? Holo, ola, para que se acuerden. Centriolo, cola, ¿ya? Y retículo de Golgi, acrosoma, bueno, ahí no hay una relación, pero ya ahí pueden acordarse. El más fácil de acordarse es el centriolo, porque acaba en holo, y la cola o el flagelo acaba también en lo. Flagelo, centriolo, ¿ya? Para que se entienda un poquito más. ¿Listo? ¿Entendido lo que es la espermiogénesis? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Bien, y eso es lo que les estábamos mencionando, ¿no es cierto? La maduración morfológica genera la forma y dura de 60 a 70 días. ¿Dónde se da esto? Aquí, en los túbulos seminíferos, ¿ya? Y la maduración bioquímica, que ya vamos a ver en qué consiste, esta maduración bioquímica es una maduración fisiológica y bioquímica, sucede en el epidídimo. El espermatozoide adquiere motilidad y una cubierta de glucoproteínas. Más o menos, para que me entiendan, es como que entre esos 60 y 70 días al soldado le prepararon para la guerra, le metieron a hacer ejercicio, le raparon, le dijeron, tú eres soldado. Y en la maduración bioquímica y fisiológica le dijeron, muy bien, te graduaste, toma tu casco, toma tu chaleco, toma tu impermeable y ya estás casi listo para ir a la guerra. Pero el man dice, tengo hambre, me muero de hambre. Ya entonces le falta energía. Ya vamos a ver dónde adquiere la energía el soldado. Pero ahí es la maduración bioquímica y fisiológica. Los espermatozoides adquieren motilidad. Ojo, esto de motilidad y movilidad. Ser mótil significa que te puedes mover, ¿ya? Por ejemplo, cualquier carro que le vean estacionados es móvil, porque tú sabes que si le prendes, se puede mover. Y es diferente a movilidad, que significa que se está moviendo, ¿ya? Los espermatozoides en el epidídimo aún no son móviles, es decir, aún no se mueven porque aún no tienen la energía. ¿Cuándo van a adquirir la energía? Cuando se mezclen con el semen, y ya vamos a ver. Pero en cambio, los espermatozoides en el epidídimo son mótiles, es decir, que ya adquirieron la capacidad de moverse. Ya sabemos que se pueden mover, pero solo necesitan la energía para poder. ¿Ya? Y esta motilidad propia y pues la cubierta de glucoproteínas ya la utilizan, o mejor dicho, la mejoran y la perfeccionan una vez. Ya. Ah, no sé qué hice. No sé qué hice. Ya. Una vez que principalmente, ¿dónde estoy? Ya se perdió. Ahí está. Sucede un proceso que se llama capacitación, ¿ya? Y la capacitación, ¿dónde ocurre? Ocurre en en el epidímico, en el aparato reproductor femenino. ¿Listo? Eso es lo más importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, todo claro y entendido. Y esto es lo otro, ¿no? Una vez que son liberados por aquí, miren, o sea, el hombre empieza el acto sexual y ya tanta excitación, eyacula. El rato que el hombre va a eyacular, el rato que empieza el proceso para la eyaculación, pues sucede y acontece que pasa a través del conducto deferente y luego del conducto deferente llega al conducto eyaculador y se mezcla a través de lo que es esto, el semen, ¿ya? Y el semen, pues en realidad está constituido por esta estructura gelatinosa, viscosa, que viene de tres lugares importantes. El 60% viene de las vesículas seminales, por eso recibe el nombre, ¿no? Semen de las vesículas seminales. El 30% viene de la próstata, otro súper importante. Y el 10%, bueno, el 9%, porque el 1% es espermatozoides, pero el 10% aproximadamente viene de las glándulas anexas y de las principales, que son las glándulas bulboretrales, ¿ya? Cada una de estas tiene una función súper importante. La más importante de esta, la fructosa. ¿Por qué? Porque la fructosa es la energía que el espermatozoide necesita para moverse. Es decir, es la gasolina para que tu carro se mueva. Súper importante. No se pueden olvidar eso de ahí. ¿Listo? Y las otras dos cosas que puse aquí es la prostaglandinas y la vesiculasa. Las prostaglandinas son en este caso, unos derivados de los lípidos que hacen que se contraiga el músculo. Entonces, cuando se libera en la vagina, el músculo vaginal, el músculo de la vagina y del útero se empieza a contraer, se aplasta, por así decirlo,
y esto permite que los espermatozoides se puedan desplazar. Esa es principalmente la función de las prostaglandinas. ¿Listo? Y la vesiculasa, como su nombre lo dice, vesiculasa es la que coagula el semen, porque el semen es líquido, es como si fuera orina, ¿ya? Pero cuando llega a la vagina y está en contacto con la vagina, se activa la vesiculasa y se vuelve viscoso como gelatina, ¿ya? Eso es gracias a la vesiculasa. Que también la próstata produce vesiculasa, también produce, en cambio dices, bueno, pues o sea, si se quedan dentro de una gelatina, o sea, dices, bueno, se quedan dentro de la gelatina, ¿cómo sale el espermatozoide si es una gelatina? En realidad, también la próstata produce algo que se llama fibrolicinas y fibrogenasas, fibrinógeno, por así decirlo. Estas destruyen la acción de la vesiculasa y generan como canales o ríos para que los espermatozoides pasen a través de todo lo que es la vagina y lleguen a lograr su objetivo, que es, en este caso, fertilizar. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y pues ahí hay otros, ¿no? Amortiguadores del pH. Y este es el otro punto clave. La vagina tiene un pH ácido de 4.3. Ya han de haber visto pH. O han de estar viendo en Ciencias Exactas de la Salud y si no, después lo vemos, ¿no? Este pH de 4.3, gracias a estos amortiguadores del pH, hace que el pH cambie de 4.3 a 7.2. Este 4.3 a 7.2 es wow, porque en realidad cambia de un pH ácido a un pH alcalino. Es decir, un pH que en realidad ya los espermatozoides dicen, bueno, aquí sí puedo vivir, porque muchos millones de espermatozoides que caen en el pH ácido de la vagina se mueren por ser muy ácido. ¿Ya? Y iones de zinc, calcio, magnesio y la fosfatasa ácida que ayudan en la fertilización, que es otro proceso que... ¿Listo? Y las glándulas bulborretales, pues generan galactosa, galactosamina, ácido galactosúrico, ciálico. En realidad nunca preguntan esto en los exámenes, solo les preguntan quiénes generan lubricación y placer, las glándulas bulborretales. Es decir, generan el lubricante natural para que el acto sexual sea más placentero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesito que se aprendan de aquí? Vesícula seminal, 60%. Próstata, 30%. Y glándulas bulborretales y anexas, 10%. Vesícula seminal, las tres principales cosas: fructosa, prostaglandinas y vesiculasa. Fructosa, energía para el espermatozoide. ¿Listo? Prostaglandinas, ayuda a la contracción del útero. Y vesiculasa, coagula el semen. De la próstata, ¿qué necesito que se aprendan? Y aquí se producen los amortiguadores del pH. ¿Ya? Estos amortiguadores del pH, ¿qué hacen, chicos? Cambian el pH alcalino, perdón, ácido, lo envuelven en un pH alcalino. ¿Sí? Y pues tiene otras cosas como las fibrolicinas, fibrogenasas que descoagulan el semen, entre comillas, aunque no existe esta palabra descoagular, es para que me entiendan un poquito, y algunos otros iones. Y las glándulas bulborretrales generan lubricación. ¿Bien? Eso es lo más importante de todo este proceso. Claro que sí, Melanie. La Melanie dice que si podemos repetir, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuánto era el porcentaje de las vesículas seminales que producían? 60%. ¿Listo? La próstata, ¿cuánto producía? 30%. ¿Y las glándulas bulborretrales, cuánto producían? 10%. 10%. Aproximadamente, ¿no? Es una porque en realidad les digo que el 1% es de espermatozoides. Porque más o menos se liberan de 200 a 300 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Y el hombre que normalmente está bien, hablando virilmente, pues secreta en este caso de 3 a 4 mililitros, perdón, de 2 a 3 mililitros de semen, una relación sexual. Entonces es de acuerdo a la cantidad de semen que el hombre eyacule, la cantidad de espermatozoides que vamos a tener. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ahí está la eyaculación, de 60, bueno, de 200 a 300 dice una parte del libro, y cuánto es lo que avanza. Listo. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, chiquillos? ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Ya, muy bien. Bien, entonces, hasta ahí es lo que en realidad les van a tomar de espermatogénesis y se acabó espermatogénesis. ¿Listo? De ahí, pues obviamente viene ovogénesis, que es otro tema un poquito más complejo. Más difícil, por así decirlo, no, sino un poquito más complejo. ¿Listo? Pero hasta ahí están todos claros y sencillos. ¿Todos me están escuchando? Porque es cuando es virtual. No sé si sí, no. A ver,
Entonces vamos a empezar a ver ovogénesis. Vamos a hacer, ahorita les voy a dar un receso de 10 minutitos, es decir, a las 6:30 nos volvemos a reunir, ¿ya? A las 6:30 nos volvemos a reunir. Yo les vuelvo a mandar el link, obviamente, 6:30. Les voy a poner unas preguntas de aquí, aquí les proyecto la pregunta. Y ustedes por el chat, aquí en el chat dice enviar mensajes solo me envían solo a mí por interno las respuestas de las preguntas que vamos a irles haciendo. ¿Listo? Eso es para ir repasando espermatogénesis. 10 minutos eso y continuamos con ovogénesis. ¿Está entendido? ¿Quieren así o no quieren nada? Sí. Sí, sí está bien. Por favor. Ya, igual ya después vemos lo demás. ¿Listo? Entonces ahorita descansen 10 minutitos, vayan a tomar agua y ya les termino esta reunión y en 10 minutos les vuelvo a enviar el link. Espero que los 55 que están aquí se vuelvan a conectar para el repaso final de espermatogénesis iniciamos con ovogénesis y tomamos una lección al final de ovogénesis y terminamos la clase. ¿Listo? Ovogénesis es un poquito más tedioso, por eso les doy 10 minutos de descanso también. Bien, cierro esta reunión y ya nos vemos en 10 minutitos.